Bienvenidos a este vídeo presentación del curso sobre señalización vertical de carreteras, basado en la norma 8.1 IC publicada por el Ministerio de Fomento. Lo que vamos a definir en este vídeo es el contenido del curso, con objeto de que podáis comprobar si realmente se adapta a vuestras necesidades. Indicar primero que todos los cursos de carreteras están compuestos por una serie de lecciones y cada una de estas lecciones tiene al menos un videotutorial y un documento en formato PDF con los apuntes de la lección. Una vez que hayáis finalizado el estudio de la lección, tenéis un examen tipo test de 10 preguntas, con el que demostrar si habéis entendido realmente los conceptos de la lección. En concreto, este curso sobre señalización vertical de carreteras está compuesto por 5 lecciones, cada una de ellas con un videotutorial y un documento PDF de apuntes. En total, este curso contiene más de 3 horas y media de videotutoriales y 152 páginas de apuntes. Un curso muy completo en el que veremos apartado por apartado el contenido de la norma y con la que aprenderéis a proyectar la señalización vertical de una carretera. Bien, como podéis ver en pantalla, este curso consta de un total de 6 lecciones. Introducción, señalización de autopistas y autovías, señalización de carreteras convencionales, señalización de circunvalaciones y túneles, señales de contenido fijo y por último señalización y balizamiento de curvas. Veamos ahora en detalle qué podemos encontrar en cada una de esas 6 lecciones. En la primera lección lo que tenemos es una introducción a la norma en particular y a la señalización vertical de carreteras en general. Empezaremos viendo cuál es la norma de aplicación que ya hemos avanzado, que es la 8.1 IC. Veremos cuál es su contenido, su objeto y su ámbito de aplicación, para a continuación describir cuáles son los conceptos básicos de la señalización. Posteriormente definiremos los distintos tipos de carretera que existen y estudiaremos algunos conceptos básicos que son necesarios para el desarrollo del curso. A continuación veremos cómo se clasifican las señales verticales, daremos también algunas indicaciones genéricas de cómo se señalizan las distancias, estudiaremos un concepto importante desde el punto de vista de la señalización como es la visibilidad y para terminar esta primera lección definiremos qué es la retroreflectancia y qué clases de retroreflexión existen dentro de la señalización vertical. En la segunda lección pasamos a ver todo lo que tiene que ver con la señalización de autopistas y autovías. Se trata de una lección muy extensa en la que vamos a ver de un modo muy completo cómo se señaliza el inicio y el final de una carretera de este tipo, cómo se señalizan los destinos que se pueden alcanzar ya sean en dirección propia o por medio de salidas a otras carreteras. Veremos también cómo se señalizan los distintos servicios de interés como son, por ejemplo, estaciones de servicio, hospitales, estaciones de transporte público, hoteles o talleres, entre otros. Posteriormente veremos cómo se señalizan otros destinos que sin considerarse servicios como tal, sí suelen ser señalizados en determinadas circunstancias. Estamos hablando, por ejemplo, de urbanizaciones, centros comerciales o instalaciones deportivas. Veremos también un cartel muy específico que podemos encontrar en determinadas carreteras, como es el cartel complementario de poblaciones, y otros carteles que identifican ciertas localizaciones atravesadas por la carretera, como pueden ser un puerto de montaña, un río, un túnel o un parque nacional. Seguidamente estudiaremos cómo señalizar las confirmaciones, que son los carteles que nos confirman los destinos que podemos alcanzar, bien siguiendo por la propia carretera o tomando alguna salida.
Y a partir de aquí, una vez que hemos visto qué se señaliza en una autopista o autovía, lo siguiente que veremos es cómo se diseñan las distintas señales y carteles que podemos encontrarnos en un proyecto. Básicamente estamos hablando de dimensiones, colores, flechas, letras, orlas y márgenes. A continuación estudiaremos cuál ha de ser la posición de señales y carteles, tanto la posición longitudinal como la posición transversal, la altura y la orientación. Y ya para acabar esta segunda lección veremos cómo señalizar los enlaces en una autopista o autovía, es decir, los accesos y las salidas. Con esto ya tendríamos gran parte de los conocimientos necesarios para proyectar la señalización en una carretera de este tipo. Y pasamos a la tercera lección. El contenido de esta lección es prácticamente idéntico al de la segunda lección que acabamos de definir, pero en este caso lo que veremos es cómo señalizar una carretera convencional. En este caso no habrá enlaces, pero a cambio estudiaremos cómo señalizar intersecciones y glorietas, que sí son elementos habituales que podemos encontrar en una carretera de calzada única. En la cuarta lección vamos a ver cómo se señalizan dos casos muy concretos que se pueden dar en un proyecto de carretera. Estamos hablando por un lado de la señalización en circunvalaciones y por otro lado la señalización en túneles. Se aplican los conceptos generales que hemos visto, ya sea una carretera convencional o una autopista o autovía, pero con las peculiaridades que veremos en esta cuarta lección. En cuanto a la quinta lección, vamos a centrarnos en definir la señalización específica, señalización de contenido fijo o de catálogo. Es decir, todas aquellas señales que tienen un contenido estándar independientemente de la carretera en que se encuentren y que son las que podemos encontrar en cualquier catálogo de señalización vertical. Veremos las distintas señales que existen, cómo son y cómo se proyectan. Para empezar estudiaremos la señalización relativa a la velocidad. Veremos también cómo señalizar el adelantamiento, los pasos a nivel, las restricciones de gálibo, los pasos para peatones, ciclistas o ganado, las prohibiciones de circulación o entrada, las restricciones de paso como pueden ser los peajes, las vías y carriles reservados, las señales relacionadas con la vialidad invernal, el sentido obligatorio de circulación o la inclinación excesiva de la rasante. Para concluir esta lección hay un último apartado en el que se recogen hasta 23 casos más de señales de contenido fijo, entre las que podemos encontrar por ejemplo las señales de estacionamiento y parada, áreas de descanso, lechos de frenado, separación mínima entre vehículos, radares o hitos kilométricos. Con esto tendríamos visto cuándo disponer todas aquellas señales de catálogo que podemos encontrarnos en una carretera. Y ya para concluir el curso vamos a ver una última lección sobre señalización y balizamiento de curvas. Aquí lo que aprenderemos es cómo utilizar los paneles direccionales en curvas en aquellos casos en los que por su peligrosidad sea necesario reducir la velocidad de circulación. Es decir, que lo que buscan estos paneles es mejorar la percepción por parte del conductor de estas situaciones de peligro. Veremos también que además de los paneles direccionales puede ser necesario disponer de otras señales como por ejemplo limitaciones de velocidad o la señal que advierte de la presencia de una curva peligrosa. Veremos en cada caso qué señales emplear y dónde deben colocarse. Y hasta aquí este vídeo presentación del curso sobre señalización vertical de carreteras. Si tenéis cualquier duda podéis escribirme a la dirección de correo electrónico que tenéis en pantalla o a través del formulario de la web. Ya sabéis que podéis encontrar este y otros cursos en aulacarreteras.com.